Hola, mi nombre es Michel Acosta y por si no me conoces, desde hace más de 15 años gestiono una de las comparativas estadísticas más extensas entre Messi y Cristiano Ronaldo. Hoy vamos a comentar la entrevista que Ronaldo concedió a su amigo Edu Aguirre, en la que dice esto. El mejor de la historia soy yo, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que existió. ¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo. Como dije antes, yo llevo 15 años analizando estadísticas de Ronaldo y de Messi y sinceramente con las estadísticas en la mano, este planteamiento de Cristiano Ronaldo no se sostiene. Cristiano Ronaldo posiblemente sea el rematador o el goleador más versátil que ha existido, ya que puede rematar bien con la cabeza, con su pierna mala y por supuesto con su pierna buena. Además tiene un salto prodigioso, es fuerte, rápido, ha metido muchos goles de falta, de penalti. Podemos decir que es capaz de hacer goles de muchas maneras distintas. Pero esto, ser un goleador versátil, no puede confundirse con ser el mejor futbolista. Ni siquiera puede confundirse con ser el mejor goleador. Marcar goles, los números lo dicen. Números. Números Son números. Es que tienes que hablar de los números. Vamos a hablar de números. Ronaldo tiene un promedio de 0.73 goles por partido. Es decir, que si dividimos sus 923 goles entre sus 1261 partidos, nos sale que de media en cada partido ha marcado 0.73 goles, utilizando para ello todas las partes del cuerpo, porque es muy versátil y bla bla bla. Sin embargo, Messi, siendo menos versátil y menos dotado físicamente, ha anotado 0.78 goles por partido en su carrera. Y sin embargo, estas cifras todavía están lejos de jugadores como Torpedo Müller, que se retiró promediando más de 0.90 goles por partido. ¿Y qué significa que Cristiano promedie 0.73 y Messi 0.78? Pues que la diferencia de goles entre ellos se debe principalmente a que Ronaldo ha jugado 178 partidos más. 178 partidos más. Y esto es un gran mérito de Ronaldo, por supuesto, porque aparte de ser un rematador muy versátil, es un súper profesional y ha alargado su carrera hasta más allá de los 40 años. Pero ser versátil en el remate y ser longevo deportivamente hablando no te convierte en el mejor jugador que Messi. Y la explicación es muy sencilla. Si en 10 partidos tú metes 2 goles con la zurda, 2 goles con la diestra y 2 goles de cabeza, has hecho 6 goles en 10 partidos. Si en 10 partidos yo meto 9 goles con la zurda, he sido mejor goleador que tú, aunque mis goles sean menos diversos que los tuyos, porque utilizando una única herramienta he hecho más que lo que tú has hecho utilizando varias. De igual manera, si tú en 100 partidos haces 60 goles y yo en 50 partidos hago 50 goles, mi registro es mejor que el tuyo, y el tuyo solo es superior al mío porque has jugado más partidos que yo. Marcar goles, los números lo dicen. Números. Números. Son números. Es que tienes que hablar de los números. Cristiano afirma que el hecho de ser el máximo goleador de la historia es clave para considerarlo el mejor de todos los tiempos. Pero antes de Cristiano, ese honor lo tenía Joseph Bican, y yo nunca escuché a nadie decir que Joseph Bican era el mejor de todos los tiempos. Incluso a nivel de selecciones, el máximo goleador era Ali Daei, y tampoco escuché a nadie decir que Ali Daei era el mejor de todos los tiempos. Por no hablar de que los números de Cristiano Ronaldo están siendo terriblemente maquillados en Arabia, donde juega en un equipo que es infinitamente superior al 80% de los equipos de la liga. El récord goleador de Cristiano no se basa en que haya sido el delantero que es capaz de marcar más goles por partido. Torpedo Müller lo supera muchísimo. Se basa en que siendo uno de los mejores goleadores de todos los tiempos, ha conseguido extender su carrera hasta las 23 temporadas y se ha ido a Arabia, donde puede farmear decenas de goles por año. Hablando exclusivamente del fútbol de selecciones, donde Cristiano Ronaldo ha marcado 23 goles más que Messi, se da la circunstancia de que Messi solo ha jugado 8 partidos contra selecciones que están más allá del puesto 100 del ranking de la FIFA, mientras que Cristiano ha jugado 34 partidos contra equipos que están más allá del puesto 100, en los que ha marcado 33 goles. Es decir, la diferencia de goles en selecciones se debe únicamente a que Cristiano ha tenido rivales mucho más sencillos en su selección, como Andorra, Azerbaiyán, Cabo Verde, Corea del Norte, Islas Feroe, Kazajistán, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, mientras que Argentina casi nunca se ha enfrentado a selecciones de tan bajo nivel competitivo. Si analizamos solo los goles que han anotado en el fútbol de élite, es decir, en Europa y en sus respectivas selecciones, la diferencia entre ellos es de solo 20 goles. 20 goles más para Cristiano Ronaldo. Y esto a pesar de que Cristiano ha jugado 122 partidos más. Y digo más, si eliminamos de la ecuación los goles de penalti,
Es Messi el que tiene 21 goles más que Cristiano Ronaldo en la élite del fútbol europeo y de selecciones, a pesar de esos 122 partidos que ha jugado de menos. Y aquí me dirán ustedes que los penaltis valen lo mismo, que Messi ganó un mundial gracias a los penaltis, y por supuesto que valen lo mismo. Pero a la hora de evaluar la valía de un goleador, los penaltis no son un parámetro que tengamos que tener en cuenta. A un delantero se le tiene que valorar por lo que hace con el balón en juego, por los desmarques que tira, por cómo supera a los defensas, por cómo remata, por cómo define delante del portero. Porque un penalti es algo que cualquier jugador puede marcar. Según un estudio reciente de Footy-Stats, de 100.000 penaltis analizados, 75.000 acabaron en gol, lo que demuestra que cualquier lanzador que tenga la oportunidad de tirar 100 penaltis acabará consiguiendo alrededor de 75 goles. Otro punto a tener en cuenta es el de la eficiencia. Si analizamos los disparos que necesitan Messi y Cristiano para hacer gol, vemos que Messi ejecuta 5.34 disparos por gol, mientras que Cristiano necesita 6.53. En conclusión, Messi es un jugador más eficiente que Cristiano Ronaldo, necesita menos disparos para hacer gol. Y el siguiente punto para mí es determinante. Cristiano se autoproclama mejor jugador de la historia y se basa solamente en su capacidad para anotar goles. Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? Pero ¿qué hay del resto de aspectos del juego? Messi no solamente es un goleador más productivo y más eficiente que Ronaldo, como ya hemos demostrado, sino que además es el máximo asistidor de la historia del fútbol. Es decir, no solo ha sido capaz de producir más goles por partido que el autoproclamado mejor delantero de la historia, sino que en ese mismo periodo de tiempo ha sido capaz de ser el futbolista que más goles ha regalado a sus compañeros. Para que se hagan una idea de la diferencia que existe entre ellos en este apartado, Messi ha repartido un 47% más de asistencias que Cristiano Ronaldo. Es decir, en el tiempo que Cristiano ha necesitado para dar 100 asistencias, Messi ya ha dado 147. Por eso, a día de hoy, Cristiano tiene 257 asistencias y Messi 379. A pesar de que, recordemos, Messi ha jugado 178 partidos menos. Esto provoca que si hablamos de participación en goles, influencia o como lo quieran llamar, Ronaldo genera, participa o está involucrado en 0.94 goles por partido, lo cual es una salvajada. Estamos hablando de un tipo que ha jugado 23 temporadas y que si dividimos goles y asistencias entre partidos, ha participado estadísticamente hablando en casi un gol por partido durante todos los partidos de su carrera. Una locura. Pero es que Messi ha participado en 1.13 goles por partido en toda su carrera. Entonces, hasta este punto tenemos que Messi ha sido un goleador más productivo que Cristiano, más eficiente que Cristiano y el mejor asistidor de la historia del fútbol. ¿Podemos ir más allá? Podemos ir más allá. Cristiano Ronaldo es Mr. Champions, el máximo goleador de la Champions League y el jugador con más goles en fases eliminatorias de la competición. Esto es magnífico, es un dato impresionante y seguramente sea el mayor logro de la carrera de Cristiano. Pero ¿qué ocurre con los partidos más importantes? ¿Qué ocurre con las finales? Ronaldo ha disputado en su carrera 35 finales, en las que ha marcado 23 goles y ha dado 2 asistencias. Messi ha jugado 43 finales, ha marcado 37 goles, 14 goles más, y ha dado 16 asistencias, 14 asistencias más. Aquí los listos me hablarán de que si finales de Copa del Rey, de Supercopa y demás. Así que vamos a analizar las grandes finales. En la competición favorita de Cristiano, la Champions, jugó 6 finales. En la primera marcó un gol importante, el que sirvió para empatar contra el Chelsea. Pero también falló su penalti en la tanda. La segunda final la perdió contra el Barça de Messi, que además marcó en ese partido. En la tercera tuvo una actuación discreta y solo pudo marcar un intrascendente 4-1 de penalti cuando el partido estaba ya totalmente sentenciado. En la cuarta no marcó. En la quinta, por fin, tuvo una actuación destacada y marcó 2 goles contra la Juve. Y en la sexta, nada. Esa es la aportación goleadora de Cristiano en grandes finales de clubes. En lo que respecta a grandes finales de selecciones, ha tenido ocasión de disputar 3. En la primera, perdió la Eurocopa 2004 en casa contra Grecia, sin marcar ni asistir. En la segunda, se fue lesionado a los 20 minutos contra Francia. Y en la tercera, tampoco marcó ni asistió contra Países Bajos. Es decir, que en 9 grandes finales disputadas, podemos decir que fue trascendente contra la Juve en 2017 y contra el Chelsea en 2008, aunque allí falló un penalti que les pudo costar el campeonato. El resto de goles y asistencias que tiene Cristiano en finales son en torneos menores, copas, supercopas, mundialitos y torneos árabes. En lo que respecta a Messi, ha disputado 3 finales de Champions, anotando en 2 de ellas, la primera de ellas contra el Manchester de Ronaldo, disputó 5 finales de Copa América en las que no pudo marcar y 2 finales de la Copa del Mundo. En la segunda de ellas hizo un doblete contra la poderosa Francia de Mbappé.
Hablamos entonces de 10 grandes finales, siendo importante en 2 Champions y en un Mundial. El resto de sus números, al igual que los de Cristiano, son de finales menores. Por no mencionar que Messi ha sido 2 veces mejor jugador del Mundial y 2 veces mejor jugador de la Copa América, mientras que Cristiano nunca ha sido el mejor jugador de ningún torneo de selecciones, ni siquiera de los 2 que consiguió ganar. Entonces, podemos concluir que Messi ha sido más determinante en finales y por tanto ha generado más títulos para sus equipos y para su selección. En resumen, Ronaldo reduce el fútbol a meter goles y se olvida del resto de aspectos del juego. Reduce el análisis del futbolista al aspecto físico, golpeo con distintas partes del cuerpo, salto, velocidad, fuerza, y se olvida de aspectos tan importantes como el regate, la visión de juego, la capacidad de generar ocasiones. Y esto no es una sorpresa, porque Cristiano entiende el fútbol como un deporte individual, y siempre lo ha dejado claro en sus entrevistas. El mejor de la historia soy yo, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que existió. Yo hago todo, o sea, una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona. Soy el más completo. Cristiano, tenemos claro que eres un atleta muy completo para el remate y que has conseguido alargar tu carrera muchísimo. Pero teniendo en cuenta que Messi es un goleador más productivo que tú, que es un goleador más eficaz que tú, que es el mejor asistidor de la historia, que además es uno de los regateadores más efectivos de la historia, que es el jugador más determinante de la historia en finales, además de ser el futbolista con más títulos colectivos de la historia, con más balones de oro de la historia, con más botas de oro de la historia, además de haber ganado todo lo que se puede ganar, tenemos que concluir que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Y tú? No. Yo entiendo eso y lo respeto.